Hoy vamos a estudiar entonces el Espíritu Santo visto desde Primera de Pedro y la iglesia vista desde Primera de Pedro. Bueno, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora, sabemos que la carta es mayormente teocéntrica. Y también vimos que la obra redentora del Hijo funciona como un eje central a lo largo de todos los capítulos. Pero no significa que Él ignore la obra del Espíritu Santo. Del mismo modo, vimos que Pedro como pastor está preocupada por los miembros que están dispersos, por los expatriados. Entonces, su enfoque no es de la vida cristiana en comunidad como tal. De todas formas, tampoco descarta la importancia que tiene la iglesia. ¿Sí? Entonces, con esas aclaraciones vamos a comenzar, vamos a estudiar la enseñanza en 2 puntos. Primer punto, vamos a ver la obra del Espíritu según Pedro. Y en el segundo punto vamos a ver la iglesia para Pedro. ¿Sí? Es decir, lo que es neumatología y eclesiología no son el tema central de la epístola, pero sí tiene o contiene temas importantes para tener una neumatología y una eclesiología sanas. ¿Listos? Comencemos. Primer punto. La obra del Espíritu Santo según Pedro. Hermanos, el apóstol Pedro menciona al Espíritu Santo solamente 5 veces en la carta, en su primera carta. Pero esas declaraciones que da en estos versículos nos brindan material suficiente acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad para llegar a las conclusiones teológicas ortodoxas, sanas, necesarias sobre el Espíritu Santo. Y si usted mira, por ejemplo, 4:14, dice en la parte B: porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. En 4:14. Miren cómo llama Pedro al Espíritu Santo: el glorioso Espíritu de Dios. Qué manera más excelsa, ¿no? Y honrosa de referirse al Espíritu Santo. Bueno, este pasaje también nos puede servir de base para toda esta predicación, a propósito, porque nos está hablando de un título que se le da al Espíritu Santo y a la vez una verdad sobre aquellos en quienes Él vive. Dice: sobre vosotros. ¿Quién es vosotros? Los expatriados. ¿Se acuerdan todo lo que hemos visto hasta este mundo? Bueno, miren 1:2. Elegidos según, ¿se acuerdan? Previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Desde la introducción de su epístola, el apóstol nos muestra que la obra principal del Espíritu Santo sobre los suyos, ¿cuál es? La santificación. ¿La santificación de quiénes? De los que el Padre eligió y por los que el Hijo dio su sangre. Volvamos a leer. Los expatriados habían sido elegidos por Dios Padre. O sea, el Espíritu Santo santifica a ellos. Y luego nos dice que los expatriados que fueron elegidos por el Padre, ellos van a obedecer a Cristo y fueron rociados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo santifica ¿a quiénes? A ellos. El Espíritu Santo
santifica a los escogidos por los que Jesús murió. Miremos 1:22. Dice, al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, wow, importantísimo, han purificado sus almas para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. El pasaje está diciendo, cuando lo estamos estudiando, en pocas palabras, que la obediencia a la verdad purifica el corazón. O sea, las obras de nosotros nos purifican. Hermanos, al obedecer a la verdad, ¿cómo logramos obedecer a la verdad? ¿Qué dice ahí? El 22. Mediante el Espíritu. Impresionante. El Espíritu Santo santifica a los suyos, les purifica el alma a través de la obra de la conversión, pero Él también es el agente de santificación divino para que ellos puedan obedecer a la verdad. Es decir, nosotros logramos más santificación cuando obedecemos, pero aún esa obediencia es obra del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no podemos obedecer a la verdad, ni siquiera podemos discernirla, mucho menos vivirla. Pero con el Espíritu Santo es por medio del que podremos obedecer a la verdad del Evangelio. Y no solamente eso, ¿qué más dice? Amar a nuestros hermanos de manera pura y entrañable. Desde las entrañas, dice la expresión. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Miren la coherencia que hay entre las tres personas. Vimos la obra del Padre en el Pedro, vimos la obra del Hijo, y ahorita viendo la obra del Espíritu Santo vemos la coherencia que hay. Imagínense, Dios decreta la elección de algunos, pero resulta que Jesús muere por todo el mundo, y luego resulta que el Espíritu Santo va a santificar a los que le dan apertura en su corazón. Ahí habría contradicción, o sea, los tres no están de acuerdo. El uno elija a otros, el otro muere por todos, el otro santifica siempre y cuando le abran el corazón. Ahí no hay armonía. Pero cuando vemos que el Padre escoge, que Jesús muere por los que escoge el Padre, y que el Espíritu Santo santifica por los que quiso morir, por los que el Padre escogió, vemos coherencia, armonía, unidad, simplicidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y por lo tanto sus labores, sus funciones son coherentes, armoniosas. Entonces el Espíritu Santo santifica a los que el Padre escogió, por los que Cristo murió, o sea, la iglesia. Él es el que logró nuestra conversión y el que logra que podamos obedecer y amar a los hermanos. No podemos asegurar que obedecemos la verdad, que tenemos la doctrina ortodoxa, si estamos actuando de manera incoherente a través del odio, del abuso de confianza o del resentimiento. Eso no puede ser, porque la obra del Espíritu Santo, así como es armoniosa con las dos personas, las otras dos personas, la obra del Espíritu Santo también es completa. El que obedece a la verdad ama fraternalmente. Miremos 1:11. En este texto, el apóstol Pedro habla acerca de la inspiración de las Escrituras. Y nos dice que los profetas que escribieron los textos del Antiguo Pacto, versículo 11, ellos escudriñaban, investigaban. Podemos imaginárnoslos orando para que Dios les mostrara qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos.
Dicho de otra manera, ellos le pedían a Dios que les mostrara quiénes iban a ser los beneficiados de todas las profecías que decían. ¿Y quién era el que les mostraba todo lo que estaban escribiendo? El Espíritu Santo. 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Es decir, los profetas del antiguo pacto ya habían previsto la iglesia desde antes. Administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Hermano, como les estaba insistiendo hasta este punto, Pedro mezcla tanta teología en una línea. Miren todo lo que está diciendo. Aquí vemos la doctrina de la inspiración. El Espíritu Santo inspiró a los profetas. Vemos que el Espíritu Santo les mostró a ellos sobre quiénes iban a ser los beneficiados, sobre los sufrimientos de Cristo. ¿Sí? ¿Qué más vemos? Que el Espíritu Santo es enviado del cielo. Esto es una doctrina histórica muy importante. El Espíritu Santo es enviado del cielo, es decir, viene del Padre. Pero también viene del Hijo. Por eso dice Espíritu de Cristo. Entonces, tanto el Padre como el Hijo envían al Espíritu Santo. Por eso es que se le llama tercera persona. Y no porque sea tercero en poder o el menos poderoso, el menos importante, para nada. Se refiere a ese orden que Él en su soberanía quiso mostrarnos, ¿sí? Y no podemos mirar más allá, solo lo que tenemos. Él viene, Él es enviado del cielo, del Padre y del Hijo. Bien, anote esos pasajes. Romanos 8:9, Gálatas 4:6. En esos textos usted puede ver que Pedro y Pablo están en armonía, no están peleados, como algunos quieren hacer creer. Así como Pedro dice que el Espíritu Santo es de Cristo, Pablo también decía lo mismo. Eso tuvo que haber quedado claro, hermanos, con nuestras exposiciones de Gálatas. Comprobamos que el Evangelio de Pablo es el mismo de Pedro y que de hecho se respetaban y honraban mutuamente. Bueno, ¿qué más vemos en este versículo, en esos pasajes? El Espíritu Santo es enviado desde el cielo al corazón de los creyentes. ¿Cómo? A través de sueños y visiones, un éxtasis. De repente viene un ángel y saca del cuerpo a las personas y las lleva al cielo. ¿Qué dice el pasaje? Versículo 12. Que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Nosotros somos morada de Dios, Espíritu. Él nos santifica, nos concede obedecer y amar. Pero todo eso tuvo un génesis, un comienzo. ¿Cuándo? A nosotros nos tuvieron que predicar. Nos tuvieron que predicar. El Evangelio no fue un día, de repente estaba en mi alcoba y tuve una visión celestial. Y así fue que conocí el Evangelio. De repente yo estaba acostado dormido y soñé con un número. Y era una página de la Biblia. O de repente estuve hospitalizado y desperté y había un folleto al lado. Y lo leí y me salvé porque hice la oración que decía ahí. Hermano, hoy día se inventan un montón de justificaciones o peor, se le da la gloria a otros o a otras cosas, cuando realmente el que merece la gloria por nuestra salvación es el Dios Trino, el Espíritu Santo. Él fue el que llevó a las personas a predicar y a la vez que nosotros escucháramos a esas personas con oídos de arrepentimiento y de fe. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Así que usted y yo podemos orar al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, muévenos a predicar tu palabra a aquellas personas a las que tú les abrirás el corazón para que escuchen. ¿Podemos orar así? Sí.
Si usted sabe qué cosas hace el Espíritu Santo, usted puede orar por esas cosas. Por ejemplo, santifícanos, Espíritu Santo, para obedecer tu verdad, para poder amarnos con nosotros los hermanos y no tengamos nada contra ninguno, para amarnos, Espíritu Santo, como tú nos mandas, no fingido, puro y entrañablemente. ¿Sí? Tú eres el glorioso Espíritu de Dios. ¿Ven? Podemos orar al Espíritu Santo siempre y cuando lo hagamos bíblicamente, como estamos viendo. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado del cielo al corazón del creyente el día que él escuchó la predicación del Evangelio. ¿Sí? Miremos 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Amén. Por 1 Corintios, Efesios y Romanos sabemos que el que da los dones es el Espíritu Santo. Este pasaje nos complementa esa idea. Aquí dice, el don que ha recibido. Los dones espirituales no salen de nosotros. No son resultado de su estudio, de su preparación, de sus talentos, de lo bueno que es usted, de lo que hace, cómo come, cómo se viste, lo que sea. No. Lo recibimos. Y si lo recibimos gratis, ¿por qué nos vamos a enorgullecer, cierto? Bueno. El Espíritu Santo reposa, como vimos ahí mismo, miren 4:14 otra vez. ¿Se acuerdan? El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. El Espíritu Santo reposa sobre los suyos y les da dones espirituales. Miremos el 14 otra vez, dice, si son ultrajados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. En otras palabras, el Espíritu Santo reposa sobre los suyos y los alienta. Los alienta cuando pasan pruebas, cuando pasan dificultades, cuando pasan vituperios, ultrajes. El Espíritu Santo nos preserva, aún en medio de todas estas dificultades que vamos a atravesar como pueblo de Dios. Como vimos en 4:10 y 11, el Espíritu Santo capacita a los suyos con diversos dones. ¿Se dan cuenta todas las obras del Espíritu Santo? ¿Qué hemos visto? Santifica, reposa en nosotros, nos alienta, nos preserva, nos capacita con dones. Todo eso solo en 1 de Pedro. Como vimos ahorita, el Espíritu Santo fue el que comunicó y dio a los santos del Antiguo Testamento para que escribieran fielmente la revelación especial. El Espíritu Santo iluminó a los profetas del Antiguo Testamento sobre los hechos que para ellos eran futuros. ¿Cuáles hechos? Ya ahorita lo vimos. La gracia que se extendería más allá de los límites de Israel mediante el sacrificio de Cristo. Anote ese texto, 1 Pedro 3:18. Con ese pasaje podemos también ver que el Espíritu Santo no solamente predijo los sufrimientos de Cristo, sino que también desempeñó un papel importante en la resurrección de Cristo. Entonces, en definitiva, y con eso terminamos el primer punto, el Espíritu Santo santifica, se comunica, capacita, reposa, preserva. Hermano, todos estos verbos son inspirados, son infalibles.
y nos muestra que es imposible que el Espíritu Santo sea una fuerza, una energía. Más bien confirman que sí es una persona. Una fuerza no se comunica, no reposa sobre nosotros como si fuera viviendo dentro. Hermanos, son verbos de una persona. Es claro que Pedro ve a Dios Espíritu como una persona. Bueno, vamos a mirar segundo punto. La iglesia para Pedro. Miren 5:13. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida, ¿ven cómo insiste él con la elección? Juntamente con ustedes, o sea, los expatriados elegidos por el Padre. Y Marcos, mi hijo, los saluda. Salúdense unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos ustedes los que están en Cristo, en Jesucristo. Amén. Hermanos, Pedro menciona la palabra iglesia solo una vez. Ahí. Y ustedes se han dado cuenta que él está pensando más en el cristiano como individuo. ¿Sí? Pero como decíamos en la introducción, no significa que él ignore la verdad sobre la iglesia universal o la necesidad de la iglesia local. Él está enfocado en la espiritualidad del creyente individual, como miembro del cuerpo. Sí. Pero vamos a mirar bíblicamente acá lo que la iglesia es para Pedro, lo que podemos percibir. Lo primero que vemos es que él cree en las iglesias locales. De hecho, la única vez que habla de la iglesia, dice que está en una iglesia particular, allá en Babilonia. No hay consenso sobre qué significa. Algunos piensan que de verdad está en Babilonia. Por ejemplo, Calvino decía que él estaba en Babilonia, una región en Mesopotamia. Otros piensan que Babilonia es Roma. De ahí toma la tradición de la iglesia romana para decir que él estuvo en Roma, porque no hay ninguna fuente para comprobar eso. Y otros prefieren dejarlo en el misterio. Como sea, manda saludos desde una iglesia. Hay una iglesia local X desde donde escribe la carta y se la envía a los hermanos expatriados. ¿Sí? Miren 5:2. O desde el 1 dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes. Y miren el 2: apacienten la grey de Dios. O sea, él ve o él cree en iglesias locales que tienen ancianos. ¿Ven lo que podemos deducir? O sea, él cree, y en su tiempo había iglesias locales bíblicas que tenían pluralidad de pastores. ¿Y cómo llama Pedro a la iglesia? Dice: la grey de Dios. La grey de Dios, el rebaño. O sea, para Pedro, la iglesia es un rebaño. En términos generales, la iglesia es vista como una grey. ¿Cómo más ve Pedro la iglesia? Miren 2:9. Esto lo vimos con nuestro hermano José recientemente. 2:9 dice: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si usted le preguntara al apóstol Pedro qué es para él la iglesia, él no sabría de decirle con una sola palabra. Él le diría muchas cosas. Le podría decir: son iglesias, la iglesia universal está conformada por iglesias locales presididas por pastores. La iglesia es el rebaño de Dios. La iglesia es el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 2:9, ¿qué más dice? Que la finalidad de este pueblo que llamamos iglesia es proclamar las virtudes admirables del Redentor. Ese es el objetivo de la iglesia. Recientemente
Hubo alguna persona que decía que el objetivo de la iglesia era establecer el reino de Dios en el mundo. Hermano, el que establece el reino es Dios mismo, nosotros no. Nosotros somos como una embajada del reino en la tierra, ¿sí? Nosotros somos el reino de Dios, pero nosotros no establecemos el reino de Dios. ¿Qué está diciéndonos el pasaje? Nuestra finalidad como iglesia, ¿cuál es? Proclamar las virtudes admirables de Él. Esa es, usted está cumpliendo con la finalidad, hermano, proclamando esas virtudes. Por eso es que el asunto de la elección es tan importante para Pedro. Ustedes se han dado cuenta, hace mucho énfasis en elegidos, escogidos, elección. Una y otra vez habla de eso. Para él es una convicción muy fuerte, muy marcada, y la vemos alrededor de toda la carta. La iglesia son linaje escogido, otra vez. Insiste en esto. La iglesia está conformada por los escogidos de Dios. La iglesia no es todo el mundo. La iglesia es una nación santa, es decir, un remanente de todo el mundo que es apartado y se convierte en santa, es decir, apartado de ese otro mundo, una nación santa entre todas las demás. Miremos 2:4 al 5. En este texto vemos que el apóstol Pedro describe a la iglesia como. Sigamos preguntándole, hermano, ¿qué más es para usted la iglesia? Para mí es importante saber su opinión, ¿sabe, hermano Pedro? Que usted es un apóstol de Jesucristo, es el líder de los 12. ¿Qué es la iglesia para usted? Bueno, ya me respondió con varias maneras. ¿Sabe qué más diría él? Él diría esto: la iglesia es la casa espiritual de Dios, cuyo fundamento y piedra angular es Cristo mismo. Resulta que le preguntamos al apóstol Pablo, ¿ustedes creen que él diría lo mismo? Claro que sí. De hecho, él dice que está fundamentada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. La armonía, hermano. No hay conflicto entre Pedro y Pablo, como insisten algunos liberales. Dice lo mismo. Para Pedro la iglesia es casa espiritual que está fundamentada en Jesucristo. Para Pedro la iglesia es sacerdocio santo. Y miren el lenguaje que él usa. Él está hablando en términos de tabernáculo, en términos de templo. ¿Por qué? Hay un templo que es la casa espiritual, y en ese templo sirve un sacerdocio santo a través de ¿qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está hablando en términos de templo. ¿Va a haber otro templo en el futuro? ¿Necesitamos otro templo en el futuro? No, porque el verdadero templo de Dios es la iglesia. Y eso le enseña tanto Pablo como Pedro. Así como en el Antiguo Testamento había un templo con unos servidores oficiales, hoy el templo del Nuevo Pacto es la iglesia, que tiene servidores oficiales. Tiene pastores, sí, pero aunque hay ancianos en medio de ella, todos sus miembros funcionan como sacerdotes. Todos sus miembros funcionan como adoradores, porque todos ustedes ofrecen a Dios sacrificios aceptables por medio de Jesucristo. Ya no vamos a entrar al lugar santísimo con el incienso, con los calzoncillos de lino, siempre y cuando seamos de la línea de Aarón, solo un varón una vez al año. No, ahora sí ofrecemos a Dios sacrificios aceptables todos los días. Dense cuenta, hermanos, otra cosa importante. ¿Usted se acuerda que todas esas expresiones son bíblicas? Pero en el Antiguo Testamento se utilizaban para referirse a Israel.
En Éxodo 19, ¿a quién se le dijo que era nación santa y pueblo adquirido por Dios? A Israel. ¿A quién se le dio el templo y sacerdotes oficiales? A Israel. Pero ¿qué está haciendo el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo? Está aplicando todos esos términos que antes eran solo de Israel, se los está aplicando a la iglesia del nuevo pacto. Esto significa que para Pedro, igual que para todos los apóstoles, la iglesia no es un plan B. La iglesia no es un pueblo aparte de Israel. La iglesia es el mismo Israel. Es la continuación de Israel, no el reemplazo, la continuación. A uno se les dijo allá nación santa, linaje escogido, y a estos de acá les dice lo mismo. ¿Por qué? Porque son el mismo pueblo de Dios. Solo que aquí estaba reservado para una etnia con algunas excepciones, y aquí por Cristo se abrió puerta para todas las naciones y somos parte de este pueblo. Anote ese pasaje, Efesios 3, 4 al 6 y Colosenses 1, 26, 27. Otra vez vemos armonía con el apóstol Pablo. Pablo enseñó lo mismo. Ahorita mirábamos eso a propósito, que los profetas, el Espíritu Santo les mostró quiénes iban a ser los beneficiados de todas las profecías. Se les mostró los sufrimientos de Cristo, bueno, todo eso lo vimos ya, pero también se les mostró acerca de las glorias venideras que disfrutaría la iglesia. O sea, la iglesia no es cosa nueva, no es un plan B, no es un pueblo, un segundo pueblo, que después de que la iglesia desaparezca, entonces va a seguir con Israel porque Israel es el verdadero primero. No, hermanos, eso es dispensacionalismo y de hecho mucho sionismo está metido en la iglesia, como si Israel fuera todavía un pueblo especial. ¿Eso a qué se debe? Por un menosprecio, ignorancia o falta de comprensión de la importancia que tiene la iglesia a los ojos de Dios. Miremos 1:3. Bueno, ya le preguntamos al apóstol Pedro qué piensa de la iglesia en términos generales. La iglesia universal para él es todo lo que hemos visto: templo de Dios, casa espiritual, sacerdocio santo, linaje escogido. Bueno, todo esto que hemos visto. Pero preguntémosle ahora a Pedro, ¿quiénes conforman la iglesia? 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Hermanos, más particularmente la iglesia está conformada por todos los que han sido renacidos para la esperanza viva. En otras palabras, en términos de Pablo, los regenerados. En términos de Juan, los que han nacido de nuevo. 5. Que son guardados por el poder de Dios, preservados por el poder del Padre. ¿Para qué? Para que ellos alcancen la gloria venidera. Estos hombres y mujeres que conforman la iglesia antes no eran un pueblo beneficiado por la misericordia de Dios, sino que éramos ovejas descarriadas. Pero ahora hemos alcanzado gracia salvífica, siendo atraídos hacia nuestro pastor y obispo. 2:25 dice: ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Eso es la iglesia. Los miembros de la iglesia son ovejas. A ellos se les otorgó el don de la regeneración el día que creyeron la predicación del evangelio, como vimos ahorita, y por lo tanto ellos son hijos obedientes. 1:14.
Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en la ignorancia. Los hijos de Dios conforman la iglesia. Y esos hijos de Dios son personas que han nacido de nuevo. Son personas que son santos, que están unidos en Jesucristo, que con la muerte de Cristo ellos murieron al pecado, que con la resurrección de Jesucristo ellos viven para la justicia, que Cristo los rescató de su pasado vano con su sangre, que el Espíritu Santo los purificó con su poder. ¿Sí? Los que son parte de la iglesia se diferencian del mundo en conducta, en hábitos, sea en la casa. Por ejemplo, en 1 Pedro 3, cuando habla de la esposa que tiene un esposo incrédulo, o del esposo cómo debe tratar a la esposa, ¿sí? Se nota la diferencia de un hijo de Dios hasta en la casa, cómo se tratan entre esposos. Se ve la diferencia en las labores. 2:18 también nos muestra los que eran trabajadores, cómo se comportaban con sus patrones. Frente al Estado, 2:13, cómo honran al rey, cómo acatan las leyes. 5:3, sean ancianos, sean jóvenes. ¿Sí? El verdadero creyente se caracteriza por ser manso, abnegado, no le da lugar a costumbres pecaminosas, sino que le hace resistencia al adversario espiritual mediante la fe. ¿Sí? 2:21 dice, para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Sí? Miren, 3:21 también dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? En otras palabras, ¿cuál es la señal visible que demuestra la unión del creyente con Cristo? El bautismo. El bautismo es el ritual que representa la aspiración que tenemos hacia una nueva y buena conciencia hacia Dios. Un símbolo de que hemos sido salvados, de que hemos sido regenerados. ¿Bien? La iglesia, hermanos, son hijos de Dios y está aquí en este mundo de paso. De hecho, Pedro usa una expresión en 1:17 y en 2:11. La expresión es peregrinaje. Somos peregrinos. Pedro, ¿qué es para usted un miembro de la iglesia? Los peregrinos en este mundo. Y mientras estamos en este peregrinaje, pasaremos por aflicciones, injusticia, pero todo eso es para participar de los padecimientos de Cristo. Y además dice que el juicio del mundo comenzará por la iglesia, 4:17. De todas formas, el pueblo de Dios se caracteriza también porque tiene un gozo inefable y glorioso. ¿Sí? Miremos 1:6. Dice, ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Miren 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Sí? El pueblo de Dios mantiene el gozo a pesar de las pruebas y dificultades. El pueblo de Dios crece espiritualmente como si fuera un bebé que se desarrolla año tras año mediante un deseo ferviente por la palabra. Miren 2:5. Ustedes también como piedras vivas sean edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, crecemos no solo por la palabra, sino también por la comunión con Dios. Para la iglesia, el Señor Jesús posee una belleza inigualable y lo amamos sin haberlo visto. 1:7 dice: para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ustedes que lo aman sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Hermanos, eso es la iglesia para el apóstol Pedro. Amén. Amén. Vamos ahora.